Hola con todos, el tema que vamos a revisar el día de hoy es estadística inferencial. La estadística inferencial, como habíamos comentado en la clase anterior, lo que trata de buscar es extrapolar los datos obtenidos de una muestra hacia la población de la cual ha sido seleccionada la muestra que hemos estudiado. El interés está básicamente dirigido a tratar de conocer cuál es la probabilidad de que los resultados que hemos obtenido en la muestra sea la misma si tomáramos la población total. Es decir, si estudiáramos toda la población, si tuviéramos esa posibilidad, los resultados de la muestra deben ser similares al de la población. Hay dos tipos básicos dentro de la estadística inferencial. Dos técnicas básicas que son la estadística paramétrica y la estadística no paramétrica. Para poder utilizar la estadística paramétrica se necesitan ciertos requisitos. En general siempre es preferible utilizar la estadística paramétrica. Son técnicas mucho más precisas, mucho más robustas, pero requiere de que se cumplan los siguientes tres requisitos. La primera es que la distribución de los datos tenga una distribución normal en la población. El segundo requisito es que la muestra en la cual estamos haciendo el estudio sea una muestra aleatoria, una muestra representativa de la población. Y el tercer requisito para utilizar la estadística paramétrica es que los datos sean de tipo cuantitativo, sean cuantitativos continuos, cuantitativos discretos o cuantitativos de intervalo o de razón. Si se cumplen estos tres requisitos podemos utilizar la estadística paramétrica. En el caso de que no pudiéramos utilizar la estadística paramétrica, tenemos la alternativa de utilizar técnicas no paramétricas. En las técnicas no paramétricas no hay requisito para la muestra y se pueden utilizar tanto datos cuantitativos como cualitativos. Aquellos datos cuantitativos que no cumplen las otras dos condiciones que hemos mencionado, distribución normal y que sea una muestra aleatoria, en estos casos podemos utilizar la estadística no paramétrica si es que no cumple con estas condiciones. Las técnicas de la estadística paramétrica, esto es solo un resumen, no son todas las técnicas. Tenemos en primer lugar la T-de-Student para medias, el análisis de varianza, el análisis de covarianza y la correlación de Pearson. Técnicas no paramétricas las podemos dividir en dos grandes grupos. Las técnicas no paramétricas para datos cuantitativos, como por ejemplo la Odleman-Whitney, el test de Kruskal-Wallis, el test de Friedman o la correlación de Spearman. Y también tenemos en el otro grupo las técnicas no paramétricas para datos cualitativos. En este grupo tenemos, por ejemplo, el chi cuadrado y el test de Fisher-Exart. Siempre nos ha creado bastante confusión las técnicas estadísticas que debemos de utilizar frente a un cierto tipo de datos que tenemos en un problema. Pues esta tabla lo que hace es resumir las técnicas estadísticas que vamos a necesitar dependiendo del tipo de muestra, del tipo de variable dependiente, del número de muestras y si la distribución es o no es normal. Debemos de responder a 4 preguntas. La primera pregunta que debemos de responder es ¿qué tipo de muestra es la que nos están presentando en el problema? ¿La muestra es independiente o es dependiente? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de muestras? Hablamos de una muestra independiente cuando la selección de los elementos o de las unidades no depende de la selección de otras unidades o de otros elementos. Es decir, la selección de un elemento en una muestra es independiente de la selección de otro elemento.
Mientras que las muestras dependientes, la selección de una unidad de la muestra va a depender de la selección de otra unidad. En este caso tenemos muestras pareadas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros queremos seleccionar o estamos haciendo un muestreo de tipo pareado, ¿no?, por una variable que nos interesa, una variable como por ejemplo el sexo. Si yo selecciono un sujeto del sexo femenino, el siguiente sujeto que tengo que seleccionar tiene que ser del mismo sexo. Si la variable que estamos pareando es la edad y estamos haciendo un estudio en niños menores de 5 años, si yo selecciono un niño, por ejemplo, de 1 año, el siguiente niño que debo seleccionar también debe ser de 1 año. En este caso es una muestra pareada por edad. ¿En qué caso tenemos el máximo grado de pareamiento? El máximo grado de pareamiento lo vamos a tener cuando estamos haciendo estudios en los cuales los sujetos funcionan como grupo control y como grupo de intervención, es decir, en los diseños de estudios antes y después. En este tipo de diseño se obtiene el máximo grado de pareamiento porque estamos pareando todas las variables conocidas y también variables no conocidas, fundamentalmente de tipo biológico, de tipo genético. Entonces, una vez que hemos determinado el tipo de muestra que tenemos, la siguiente pregunta es determinar qué tipo de variable es la variable dependiente. ¿Es una variable cuantitativa o una variable cualitativa? La tercera pregunta es determinar cuántos grupos son los que se están comparando o cuántos grupos es el que nos están dando en el problema. Y la última pregunta es determinar qué tipo de distribución tiene la variable que nos están presentando. Respondiendo a estas 4 preguntas, nosotros podemos identificar con alto grado de precisión cuál es la prueba estadística que le corresponde. Y en esta tabla vemos en las 2 últimas columnas diferentes técnicas paramétricas y no paramétricas. En la columna de las técnicas paramétricas tenemos, por ejemplo, en la primera fila la TD-Student, y en la columna de las técnicas no paramétricas tenemos en la primera fila la Udemann-Whitney. ¿Qué significa esto? Que la Udemann-Whitney es la técnica no paramétrica que corresponde a la TD-Student, que es una técnica paramétrica. Es decir, si no podemos utilizar una técnica paramétrica como es la TD-Student, la alternativa es utilizar una técnica no paramétrica como la Udemann-Whitney. De la misma manera, la técnica paramétrica para hacer correlación cuando tenemos datos con distribución normal es la correlación de Pearson. La técnica no paramétrica que le corresponde es la correlación de Spearman. Para el ANOVA es el test de Kruskal-Wallis, para la TD-Student pareado es el test de Wilcoxon, y para la prueba F, la técnica no paramétrica que le corresponde es el ANOVA de Friedman. Aquí tenemos un problema en el cual vamos a utilizar esta tabla que les he mostrado. El problema dice, se compara la talla promedio entre 2 grupos de niños que recibieron distintos patrones de alimentación. Cada grupo comprendía 25 niños. Señale la prueba de significación estadística más apropiada para analizar los datos. Entonces vamos a utilizar la tabla que les he mostrado para tratar de identificar qué prueba le corresponde a este problema. La primera pregunta es responder frente a qué tipo de muestras estamos. ¿Muestras independientes o muestras dependientes? En general, cuando estamos frente a un problema y no nos dicen
si la muestra es independiente o dependiente, asumimos de que la muestra es independiente. ¿Por qué? Porque si la muestra es dependiente, nos los tienen que decir explícitamente que los grupos que estamos comparando son grupos dependientes. Entonces, en este ejemplo, no nos están diciendo qué tipo de muestra es, si es una muestra independiente o dependiente. Por lo tanto, asumimos que es una muestra independiente. La segunda pregunta que hay que responder es ¿qué tipo de variable es la variable dependiente? La variable que se va a comparar es la talla, y la talla es una variable de tipo cuantitativa. La tercera pregunta es ¿cuántos grupos se están comparando? Y aquí nos lo dicen explícitamente que se están comparando dos grupos. Y la última pregunta es determinar qué tipo de distribución tienen los datos. En este problema no nos dicen explícitamente cuál es la distribución de los datos. Sin embargo, nos los están diciendo de manera implícita. ¿Dónde nos están diciendo de manera implícita que los datos son de tipo, o los datos tienen distribución normal? Cuando nos están mencionando que lo que se va a comparar es la talla promedio, es decir, la media de la talla. Si vamos a comparar dos medias, para hacer esa comparación, las medias o los datos tienen que tener una distribución normal. De lo contrario, no podríamos comparar las medias. Entonces, implícitamente nos están diciendo de que los datos tienen una distribución normal. Entonces, podemos ver en la tabla que el tipo de muestra es independiente, el tipo de variable es cuantitativa, se van a comparar dos grupos y la distribución de los datos tiene una distribución normal. Por lo tanto, la prueba que le corresponde es la T de Student. En este otro ejemplo, dice lo siguiente: en un ensayo clínico se comparan las cifras de glucosa en una muestra de sujetos representativa de una comunidad antes y después de la aplicación de un determinado tratamiento hipoglucemiante, cuya eficacia queremos comprobar. Pregunta: ¿cuál prueba estadística es más adecuada para analizar los datos obtenidos? Entonces, aquí tenemos nuestra tabla. La primera pregunta que hay que responder es frente a qué tipo de muestra estamos. Como este es un estudio antes y después, los sujetos son los mismos, por lo tanto, es una muestra de tipo dependiente. La segunda pregunta es ¿qué tipo de variable es la variable dependiente? Lo que se quiere comparar son las cifras de glucosa, y la glucosa o los niveles de glucosa es una variable de tipo cuantitativa. La tercera pregunta es ¿cuántas muestras se van a comparar? En este caso, a pesar de que en el estudio es un solo grupo de sujetos, se consideran como dos muestras, dado de que los mismos sujetos van a estar en el estudio antes, se hace la intervención y después de la intervención se vuelve a hacer la medición. Por lo tanto, a pesar de ser un solo grupo de sujetos, funciona como dos muestras. Y la tercera pregunta es ¿qué tipo de distribución tienen los datos? En este caso no nos mencionan ni implícita ni explícitamente cuál es la distribución de los datos. En este caso, como no nos dicen la distribución de los datos, nos vamos a las alternativas de la respuesta. Revisemos cuáles son las alternativas que nos están dando. La alternativa A nos dice test de la T de Student para datos independientes. Y sabemos que la T de Student para datos independientes se usa cuando
las muestras son independientes. En este caso la muestra es dependiente, por lo tanto no es el test estadístico apropiado. La segunda alternativa nos dice, la segunda alternativa es el análisis de varianza. El análisis de varianza lo utilizamos cuando queremos comparar dos o más grupos, la variable dependiente de tipo cuantitativa, pero el tipo de muestra también tiene que ser independiente, por lo tanto esta tampoco es la alternativa. La alternativa C nos dice el test de la TD-Student Feature para datos variados. Si nosotros vemos en la tabla, la TD-Student para datos variados se usa cuando la muestra es dependiente, cuando el tipo de variable es cuantitativa, cuando estamos comparando dos grupos y cuando la distribución de los datos es de tipo normal. Por lo tanto, esta podría ser la alternativa correcta. Revisemos las otras dos últimas alternativas. El test de comparaciones múltiples es un test que se utiliza después de realizar el test de ANOVA para ver si es que hay una diferencia entre las medias que se están comparando. El test de ANOVA nos dice de que hay una diferencia estadísticamente significativa entre las medias que se están comparando, y el test de comparaciones múltiples, que hay varios tests que se pueden utilizar, nos dice entre qué medias existe esa diferencia significativa, ¿no? En este caso, esta alternativa tampoco correspondería como la alternativa correcta. Y la última alternativa es el chi cuadrado, y el chi cuadrado se utiliza para variables de tipo cualitativo. Entonces, de las 5 alternativas, la que más se acerca a la respuesta correcta es la C, test de la TD-Student Feature para datos apareados.